la clase de hoy, áreas laterales de sólidos geométricos. Posiblemente este sea la última clase del cuarto parcial. Anda un oficio circulando por ahí, pero todavía no nos han dado alineamientos de parte de la dirección, entonces estamos a la espera, ¿verdad? Que se supone que las clases van a finalizar la última semana de octubre. Entonces, posiblemente esta sea la última clase. Presten mucha atención. Al final de la clase voy a desarrollar un Kahoot. Todavía no lo tengo elaborado, así que me van a esperar unos minutitos ahí, ¿verdad? Tiene que ver con todo este tema de los sólidos geométricos. Y les estaré enviando la tarea, pues, al final. Bien, vamos a empezar entonces viendo lo que son las áreas laterales. Aquí tenemos un ejemplo, que es el ejemplo punto 3. Y se dibuja en su cuaderno cada uno de los lados vistos desde la dirección indicada por las flechas A, B y C de cada uno de los siguientes sólidos. Si ustedes se fijan en el inciso A, tenemos un cubo. Un cubo es una figura geométrica de 6 lados iguales, ¿verdad? Entonces ahí me dice cómo lo puedo ver desde el lado A, desde el lado B y desde el lado C. Y lo que tengo que hacer es dibujarlo. En el inciso B tenemos un prisma rectangular. Sabemos que un prisma no es lo mismo que un cubo, ¿verdad? Tienen áreas o superficies laterales diferentes, ¿verdad? Si se fijan, la forma del prisma rectangular es diferente al cubo, no son iguales. Entonces me dice que dibuje en el cuaderno los lados vistos desde la dirección que indica cada flecha. Entonces comencemos con el inciso A. Desde la dirección de la flecha del A voy a dibujar el lado que se ve. Si yo solo lo veo de ese lado, entonces me quedaría, fíjense bien, desde el lado A lo miraría de esta manera, ¿verdad? Y como un cubo mide igual cada lado, entonces acá la altura mide 3 centímetros y la base de arriba también mide 3 centímetros. Si lo veo desde la flecha B, igual, ¿verdad? Porque un cubo tiene 6 caras iguales, voy a ver lo mismo. Y si lo veo desde arriba, desde donde me indica la flecha C, también voy a ver lo mismo. Entonces, si se fijan, desde cualquier lado que yo vea el cubo, voy a ver las mismas dimensiones, ¿verdad? Tienen las mismas longitudes sus lados. Ahora, ¿qué sucede en el caso del prisma rectangular? Si lo veo desde A, voy a ver un prisma, ¿verdad? Que tiene 5 centímetros la base de arriba y la altura tiene 4 centímetros. ¿Qué sucede si lo veo desde la flecha B? Si ustedes se fijan, acá me está indicando que de fondo tiene 3 centímetros. Entonces, si lo veo desde la flecha B, voy a observar siempre la misma altura de 4 centímetros, pero la base en la parte de arriba, si se fijan, tiene una longitud de 3 centímetros si lo veo desde la flecha B. ¿Y qué sucede si lo veo desde arriba? O sea, desde la flecha C. Si se fijan, si yo lo veo desde arriba, voy a ver que la altura solo es 3 centímetros, que sería esta la altura, si yo lo veo desde arriba. Y tendría una longitud en la base de 5 centímetros. Así se vería el prisma visto desde 3 lados diferentes, ¿verdad? Si lo veo de frente, de lado y desde arriba. Entonces vemos que hay una gran diferencia entre el cubo y el prisma, ¿verdad? El prisma rectangular. Eso sería lo que me pedía el ejercicio, ¿verdad? Observar las caras desde varios ángulos, de frente, de por un lado y desde arriba, ¿verdad? Entonces así se verían. Si se fijan ustedes, el cubo tiene 6 caras iguales, ¿verdad? En cambio, el prisma rectangular tiene 3 pares de lados de caras que son, cada par de lado comparten las mismas medidas. Por ejemplo, acá vemos desde la flecha A, vemos la parte de enfrente del prisma, que también tiene las mismas longitudes la parte de atrás. Y si lo vemos desde el lado derecho, tiene las mismas longitudes que tendría desde el lado izquierdo. Y si vemos el lado desde arriba, tendría también las mismas longitudes que la cara de abajo, ¿verdad? Entonces vemos que están emparejadas, ¿verdad? Hay 3 pares de caras iguales o con iguales longitudes. Eso es lo que me estaban pidiendo en este ejercicio. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en las próximas figuras geométricas vamos a tener que tratar de como de darle vuelta a la figura geométrica, pero en nuestra mente, ¿verdad? Porque no la tenemos. De hecho, yo les pedí que hicieran algunos sólidos geométricos en su casa. Entonces, los que los tienen, creo que hicieron un prisma, creo que hicieron, no recuerdo si fue un cilindro o un cono, no me acuerdo. Entonces, estas figuras que ustedes tienen en su casa les pueden servir, ¿verdad?
Si ustedes quieren como ubicarse o tener una referencia, las pueden utilizar, pueden darle vuelta y mirarlas del lado que ustedes quieran. Eso sirve para ubicarnos en el espacio o la ubicación espacial de los lados o las caras de cada figura geométrica. Bueno, en este caso de cada sólido geométrico. Ya en este caso son sólidos, ya no son figuras, ¿verdad? Porque estamos hablando de figuras que tienen todas sus caras, o sea, en 3 dimensiones. Bien, ahora veamos el siguiente ejemplo. Aquí solo estamos viendo las caras. Todavía no hemos aprendido a calcular el área lateral de cada sólido. Y vamos a comenzar calculando las áreas laterales. ¿Se acuerdan ustedes cómo se calculaba el área de algunas figuras que solo vieron en quinto y en sexto grado? Posiblemente no se acuerden, pero casi siempre decíamos, el área de un prisma es igual a la base por la altura. Algo parecido es lo que vamos a hacer. Observe que en el cubo hay 3 pares de caras paralelas que son cuadradas congruentes. En el prisma rectangular hay 3 pares de caras paralelas, las cuales son rectángulos. Cada pareja de rectángulos son congruentes entre sí. Entonces, tenemos 3 parejas, ¿verdad? En el prisma. Y en el cubo, pues las 6 caras son iguales. Veamos el siguiente ejemplo. Encuentre el área total de las superficies laterales y bases de los sólidos del ejemplo 1.3. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior teníamos primero un cubo y luego teníamos un prisma? Entonces, si nosotros descomponemos un cubo en sus caras o sus superficies laterales, tendríamos esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tendríamos 1, 2, 3, 4 y tendríamos la base de abajo y la de arriba que serían las 5 y 6. Cada una mide 3 centímetros, tanto su base como su altura. Eso sería si nosotros descompusiéramos el cubo, ¿verdad? Estas son las caras que tendríamos. Y todas las 6 caras tienen las mismas dimensiones. Entonces me pide encontrar el área total de las superficies laterales y bases. ¿Cuáles son las superficies laterales? Son todos los 4 lados que nosotros vemos de la figura o del sólido, ¿verdad? Sería la cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. ¿Cuáles serían las bases? La base de abajo, que sería la 5, y la base de arriba, que sería la 6. Entonces lo que vamos a encontrar es el área. ¿Cuál es la solución? El cubo tiene 6 caras cuadradas congruentes, 4 superficies laterales y 2 bases. Su área total será la suma de cada superficie lateral y el área de las bases. El área de un cubo va a ser, o el área de una cara va a ser lado por lado. ¿Por qué va a ser lado por lado? Porque la altura mide lo mismo que la base, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto mide un lado y cuánto mide el otro lado? 3 centímetros. Entonces, en este caso sería área de una cara va a ser igual a 3 por 3, porque es lado por lado. La longitud del lado del cuadrado es 3 centímetros. Entonces, 3 por 3 es igual a 9. Entonces, el área del cuadrado es 9 centímetros cuadrados. ¿Por qué son centímetros cuadrados? Porque acuérdense que estamos multiplicando centímetros en 2 veces, ¿verdad? Centímetro por centímetro es igual a centímetros cuadrados. Siempre que hablamos de áreas, expresamos, ya si estamos hablando de centímetros, va a ser centímetros al cuadrado. Si estamos hablando de metros, va a ser metros al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si son pulgadas, pulgadas al cuadrado. Si son pies, pies al cuadrado. Y así sucesivamente. Con cualquier unidad de medida. Entonces, el área de cada cara es igual a 9 centímetros al cuadrado. Como las 6 caras del cubo son congruentes, entonces el área total de la superficie sería el área de una cara por 6. Entonces sería 9 por 6, que es igual a 54. Entonces la respuesta sería 54 centímetros al cuadrado. El área A de un cuadrado está dado por lado. Área es igual a lado por lado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un cuadrado tiene las mismas dimensiones, ¿verdad? Tanto la altura como la base. Entonces le llamamos lado por lado. Entonces en este caso primero se calcula el área de una cara y sabemos que un cubo tiene 6 caras. Entonces sería esa, el área de una cara por las 6. Y eso me da 54 centímetros al cuadrado. Si este cubo, cada lado midiera 4 centímetros, entonces sería 4 por 4, que sería igual a 16. Y entonces el resultado sería diferente, ¿verdad? Porque sería 16 por 6, que sería como alrededor de 76, creo. A ver, 16 por 6 sería 96, creo que es. Ajá. Porque 10 por 6 es 60 y
6 por 6, 36, sí, sería 96. Entonces, ahí lo que me va a ayudar a mí para encontrar el área de las superficies laterales y el área de las bases es saber cuál es la longitud de cada lado, de cada cara del cubo. Bien, si no hay, acuérdense que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden levantar ahí su mano, ahí en reacciones, y yo siempre les autorizo para que enciendan los micrófonos y puedan hacer preguntas, ¿verdad? Aunque como les digo, esto no está tan difícil porque venimos comenzando, ¿verdad? Lo que es más difícil es el cono y el cilindro. Las demás son fáciles. Y parte de esto ustedes ya lo vieron en la escuela en quinto y en sexto grado, prácticamente solo están refrescando. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una conclusión. ¿A qué conclusión llegamos? El área total de las superficies laterales y bases del cubo se obtiene al multiplicar por 6 el área de una cara. ¿Qué es lo que acabamos de hacer, verdad? Multiplicamos por 6 el área de una cara. Sacamos el área de una cara y la multiplicamos por 6 y ya tenemos el área total de las superficies, tanto de las laterales como de las bases. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos acá el área de un prisma. Acuérdense que el ejercicio me decía que encontrar el área de las dos figuras del ejercicio, del ejemplo 1.3 con el que iniciamos, ¿verdad? Entonces el primero era el cubo y ahora tenemos el prisma rectangular. ¿Qué sucede si nosotros desarmamos el prisma? Si desarmamos el prisma vamos a tener todas estas caras, ¿verdad? Esto me recuerda a cuando jugaba uno rayuela, ¿verdad? Solo que aquí en vez de un rectángulo iría un círculo. En fin, entonces si uno deshace un prisma rectangular se va a encontrar con esto. Si ustedes se fijan, el prisma rectangular tiene tres pares de caras que son congruentes entre sí. Por ejemplo, la base 1, que sería la de arriba, y, bueno, sí, en este caso sería la de arriba, ¿verdad? Y la base 3, que sería la de abajo, tienen que medir lo mismo, ¿verdad? Miden 5 por 3. Luego tenemos la 2, la cara 2 y la cara 4, que sería la cara de enfrente y la cara de atrás. Aquí las tengo para que ustedes vayan ubicando, ¿verdad? Decíamos que la 1 es la de abajo y la 3 es la de arriba y que miden igual. Ahora estamos viendo la cara 2 y la cara 4, que sería la de enfrente y la de atrás, que también miden lo mismo, miden 5 por 4 centímetros. Y luego tendríamos la cara derecha con la cara izquierda con la cara derecha, que sería la 5 y la 6, que miden 4 por 3 centímetros. Entonces, esos son los pares, ¿verdad? ¿Cuáles son los pares? 1 y 3, 2 y 4 y 5 y 6. Entonces, primero vamos a encontrar el área de la superficie 1, ¿verdad? Que sería la base del prisma. Entonces, área es igual a base por altura, ¿verdad? Son los dos lados que tenemos acá de este rectángulo. Entonces, la base es 5 centímetros y la altura es 3 centímetros. Como el área es base por altura, ojo, estamos sacando la de la superficie 1, ¿verdad? Entonces sería 5 por 3, 15. Entonces el área de la superficie 1 es 15 centímetros cuadrados. Esa sería el área de la superficie 1. Acuérdense que la superficie 1 es igual que la superficie 3, que son la de abajo y la de arriba. Ahora veamos el área de la superficie 2. Acuérdense que la superficie 2 mide igual que la superficie 4. Sería la cara de enfrente y la cara de atrás. El área A de un rectángulo está dado por área es igual a base por altura, donde B es la base y H es la altura del rectángulo. Entonces, en este caso estamos trabajando con la superficie 2. ¿Cuál sería la base? Acuérdense que 2 es igual que 4, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos acá en 4 donde están las medidas. La base serían 5 centímetros y la altura serían 4 centímetros. Por lo tanto, el área sería igual a 5 por 4. 5 por 4, que es igual a 20. Entonces la respuesta sería, el área superficial de la cara 2 es igual a 20 centímetros cuadrados. Y ahora vamos a encontrar el área de la superficie de la cara lateral 5. Acuérdense que la cara lateral 5 es el lado izquierdo, que también es igual con el lado derecho. Y que tienen como altura 4 centímetros y la base mide 3 centímetros. Entonces, como área es igual a base por altura, entonces área es igual a 3 por 4, que es igual a 12. La base es 3 y la altura es 4. El área de la superficie 5, entonces, es igual a 12 centímetros cuadrados. Entonces, en ese caso, ya tenemos el área
de la superficie 1, el área de la superficie 2 y el área de la superficie 5. Como sabemos que 1 o la superficie 1 es igual con la superficie 3, la superficie 2 es igual con la superficie 4 y la superficie 5 es igual con la superficie 6, entonces es fácil encontrar, desde luego, el área superficial o el área lateral de todas las superficies. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está lo que yo acabo de decir. Como las superficies 1 y 3 son iguales, 2 y 4 son iguales, 5 y 6, aquí aparece son congruentes, que significa lo mismo, ¿verdad? Que son iguales o tienen las mismas longitudes. Entonces, el área total de las superficies estaría dada por, el área total sería área de la superficie 1 por 2, más área de la superficie 2 por 2, más área de la superficie 5 por 2. ¿Por qué por 2? Porque corresponde a dos pares de caras que son iguales. Simplificándolo, tendríamos que multiplicar 2 por el área de la superficie 1, más área de la superficie 2 y más área de la superficie 5, que sería 2. ¿Se acuerdan cuáles eran las medidas que nos dieron, verdad? En la superficie, en la base 1 nos daba, perdón, en la cara lateral 1 nos daba 15, en la cara lateral 2 nos daba 20 y en la 5 nos daba 2, entonces aquí ya las tengo. Entonces sería 2 por 15 más 20 más 12. Y esto es igual a 94. Ustedes lo pueden comprobar ahí en su calculadora, ¿verdad? 2 por 15 es igual a 30. 30. 2 por 20 es igual a 40, sería 30 más 40. Y 2 por 12 es igual a 24, entonces sería 30 más 40 más 24, que es igual a 94. Entonces la respuesta sería 94 centímetros cuadrados. Esa sería el área superficial o de toda la superficie del prisma rectangular. Y aquí llegamos a la última conclusión, ¿verdad? El área total de las superficies laterales y bases de un prisma rectangular se obtiene al sumar el área de las tres superficies distintas y luego multiplicar esta suma por 2, que es lo que acabamos de hacer acá. De esta manera se obtiene el área de todas las superficies laterales y bases del prisma rectangular. Bien, si hay alguna duda o alguna pregunta, si no, entonces podemos pasar al siguiente ejercicio. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y acá tenemos el ejemplo 1.7. Encuentre el área de cada superficie lateral de la pirámide, cuya base es un triángulo. Ojo aquí, si me dice que la base es un triángulo, significa que la pirámide tiene tres caras laterales, ¿verdad? Desde ahí, si me dice que la base es un cuadrado, significa que la pirámide tiene cuatro caras laterales. Si me dice que la base es un triángulo, significa que tiene tres caras laterales. Esto es muy importante saberlo porque eso nos va a depender los cálculos que vamos a hacer. Dice que es un triángulo equilátero, que significa que cada lado mide lo mismo. Y luego encuentra el área total de las superficies laterales. Todas las caras laterales de la pirámide son congruentes. Ojo aquí, solo me pide encontrar el área de las superficies laterales. No me dice el área de la base, solo el área total de las superficies laterales. O sea que el triángulo que está abajo no me interesa. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La solución sería, en la pirámide, los triángulos, fíjense bien, aquí están los puntos, ¿verdad? ABC, ACD y ABD son congruentes, por lo tanto, tienen la misma área. Estamos hablando de las caras laterales, ¿verdad? Que son triángulos que se forman. Entonces, el área del triángulo ABC va a ser igual a 1/2 por la base por la altura. ¿Por qué 1/2? Porque cuando nosotros tenemos un triángulo, si aquí formáramos un cuadrado, tendríamos la mitad de un cuadrado, ¿verdad? Imagínense si este fuera un cuadrado y nosotros trazamos un triángulo adentro de un cuadrado, nos quedarían dos mitades, ¿verdad? Esta mitad de acá y esta mitad de acá. Si nosotros juntamos esas dos mitades, lo que tendríamos sería la mitad de ese cuadrado. Entonces a eso se refiere. Por eso es que la base de un triángulo siempre es 1/2 de la base de un cuadrado o del cuadrado que tendría las mismas dimensiones de ese triángulo. Entonces, el área de un triángulo siempre va a ser 1/2 por la base por la altura. ¿Cuál es la base? 4 centímetros. Y la altura ya me la dan acá. Fíjense bien, ya me dan la altura que sería 6 centímetros. Entonces está bien fácil, ¿verdad?
La respuesta sería 1/2 por la base, que serían 4 centímetros, por la altura, que serían 6 centímetros. Esto es igual a 4 por 6, 24. 24 por 1, entre 2, es igual a 12. Está. El área de cada superficie lateral es de 12 centímetros. Ojo, aquí solo tenemos el área de cada superficie, pero ¿cuántas superficies laterales tenía el triángulo? Para encontrar el área total de las superficies laterales de la pirámide se debe considerar que hay 3 triángulos congruentes. Por lo tanto, el área total sería, el área total de las superficies laterales va a ser igual a el área de cada superficie lateral por las 3 caras laterales. Acuérdense que una pirámide es una pirámide de 3 lados, ¿verdad? O sea que cada lado es un triángulo. Entonces sería 12 por 3 porque son 3 lados. Igual a 36. Entonces la respuesta sería el área total de las superficies laterales es igual a 36 centímetros cuadrados. Siempre acuérdense, ¿verdad? Que según las unidades con las que trabajamos le vamos a poner, si son centímetros sería centímetros cuadrados. El área A de un triángulo está dada por área es igual a 1/2 por la base por la altura, donde B es la base y H es la altura del triángulo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no estaba tan difícil. ¿Qué es lo que cambia? La fórmula, ¿verdad? Acá la fórmula es 1/2 por la base por la altura. Y habría que ver la base de la pirámide. Si la base de la pirámide es un triángulo, significa que va a tener 3 caras laterales la pirámide. Si la base de la pirámide fuera un cuadrado, significa que tendría 4 caras laterales. Como solo me estaban pidiendo el área de las superficies laterales, entonces encontrando el área de uno de los triángulos, solo lo multiplicaba por el número de triángulos que tiene la pirámide y encontraba el área total de las superficies laterales. En este caso, que es 36 centímetros cuadrados. Si no hay ninguna pregunta, entonces voy a pasar al siguiente ejemplo. Bien, fíjense bien, acá tengo el ejemplo 1.8. Dada la figura de un cilindro cuyo radio de la base mide 3 centímetros y su altura 10 centímetros, inciso A, observe su desarrollo, qué figuras geométricas lo forman. Inciso B, encuentre el área de la superficie lateral del cilindro. Ojo aquí. Acuérdense cuando vimos los círculos. Cuando vimos los círculos, sabíamos cuál es el diámetro y cuál es el radio. El diámetro es toda la línea que atraviesa el círculo. Y el radio es desde el centro hasta un lado de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, aquí dice, cuyo radio mide 3 centímetros. Aunque está punteada todo el diámetro, solo me está dando la medida del radio, que son 3 centímetros. Hay que tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Si en algún ejercicio nos dan el diámetro, entonces sabemos que el radio va a ser la mitad del diámetro, ¿verdad? Bien, entonces me pide que observe su desarrollo y qué figuras geométricas lo conforman. Un cilindro está conformado por 2 círculos, uno arriba y uno abajo, que constituyen las bases, y está formado por un rectángulo, ¿verdad? Que constituye todo el área superficial o el área lateral. Encuentra el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces, ¿qué es el área que voy a encontrar? El área de este rectángulo. Sabemos que tiene de altura 10 centímetros, pero no conocemos la base. ¿De dónde vamos a sacar la base? Ah, de la circunferencia. Esta es una guía, ¿ve? De las bases circulares. Las bases circulares me sirven para encontrar la base de la superficie lateral. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí aparece la solución. Observe que en el desarrollo del cilindro se tienen 3 figuras geométricas. Un rectángulo que representa la superficie lateral del cilindro y 2 círculos que representan su base. Y aquí dice que observe la página 142. Aquellos que les mandé el libro en digital pueden observar ahí, ¿verdad? Ahí en la página 142, que de hecho eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Yo lo presenté, cuáles eran las partes del cilindro, cómo estaba formado. Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Posiblemente no se acuerden porque ya transcurrió bastante tiempo ahorita con esto del feriado morazánico. Pero en la clase anterior pueden ver el video que yo expliqué cómo estaba compuesto un cilindro. Entonces vamos a obtener el área de la superficie lateral, ¿verdad? Que es el inciso B. Para obtener el área de la superficie lateral del cilindro se necesita conocer las longitudes del rectángulo. Ya sabemos cuál es la altura, pero nos hace falta la base. ¿Qué nos va a servir para encontrar la base? Ah, esto que está acá. La base circular del cilindro nos va a servir para encontrar la medida de la base del rectángulo.
Entonces veamos cómo la vamos a obtener. Para obtener el área de la superficie lateral del cilindro se necesita conocer las longitudes del rectángulo. Entonces ya sabemos que de radio esta tiene 3 y el rectángulo del área superficial tiene 10 centímetros. La longitud de la circunferencia es la base del rectángulo y está dada por, o sea, toda la longitud de esta circunferencia es igual a la base del rectángulo. Acuérdense que para formar el cilindro lo enrollamos y esto queda chequecito, ¿verdad? Entonces, esto está dado por la siguiente ecuación o la siguiente fórmula. La longitud de la circunferencia va a ser igual a 2 por pi por el radio. Ya saben que pi tiene un valor bien largo, ¿verdad? Casi siempre nosotros utilizamos 3.1416 para aproximarlo, ¿verdad? Pero si usted lo puede poner exacto en la calculadora, se puede hacer ahí con la segunda función, se puede poner. Si usted no lo puede poner con la segunda función en la calculadora, entonces le pone 3.1416, que sería una aproximación. Eso pueden anotarlo ahí, ¿verdad? Porque al momento de hacer la tarea, a lo mejor y no encuentran cómo hacerlo, ¿verdad? El valor de pi, si no lo pueden encontrar con la segunda función en la calculadora, entonces van a utilizar 3.1416, que sería como una aproximación. Entonces, ¿cuál es el radio? 3 centímetros. Y 2 es parte de la fórmula, ¿verdad? La fórmula es 2 por pi por r. Que esto también es igual al perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Que eso lo vieron en sexto grado o en quinto grado. Entonces, 2 por pi por r sería 2 por 3, 6. 6 por pi. La base del rectángulo es 6 por pi centímetros y su altura es 10 centímetros. Entonces, si se fijan, 6 por pi sería toda la longitud de la circunferencia y la longitud de la circunferencia es igual a la medida que estamos buscando, que sería la medida de la base del rectángulo, que sería esto es lo que estamos buscando. Esto sería igual a 6 pi. Esa es la medida que estábamos buscando. 6 pi es lo que mide esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tengo yo la medida de la base. Entonces, es bien fácil. Yo solo necesito encontrar el área de la superficie lateral. Y la superficie lateral es este rectángulo. Y el área de un rectángulo es igual a base por altura. Si ya tengo la base que es 6 pi y la altura que es 10 centímetros, entonces está bien fácil. El área de la superficie lateral va a ser del cilindro, sería el área del rectángulo. Sería base por altura. En este caso la base es 6 pi y la altura es 10. Y esto es igual a 6 por 10, 60 pi. El área total de la superficie lateral es 60 pi centímetros cuadrados. Aquí no aparece resuelto, ¿verdad? Ya, si no les pide que lo expresen ya resuelto, ahí lo pueden dejar, ¿verdad? 60 pi. Aunque también 60 pi se puede hacer ya en la calculadora, ¿verdad? Pero con que lo dejen así expresado, no importa. Esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o puedo pasar al siguiente ejemplo? Si se fijan, esto no está tan difícil porque ustedes todas estas fórmulas las vieron en quinto y en sexto grado, ¿verdad? Vieron áreas y perímetros de figuras geométricas o de sólidos geométricos. Muy bien, entonces pasemos a la siguiente figura, que es el cono. Creo que esta es la más difícil. Fíjense bien, ejemplo 1.9. Dada la figura del cono a la derecha, observe su desarrollo, qué figuras geométricas lo forman, encuentre el área de la superficie lateral del cono. Entonces vamos a ver primero cuáles son las figuras geométricas que forman el cono. Si nosotros desarmamos el cono, nos vamos a encontrar con una superficie circular abajo, una base circular, que en este caso tiene un radio de 4 centímetros. Observe que en el desarrollo del cono se obtiene un sector circular donde el círculo que lo contiene tiene un radio de 12 centímetros. Este es un sector. ¿Por qué es un sector? Porque no contiene todo el círculo, ¿verdad? Por eso se le llama un sector. Y representa la superficie lateral. Esta es la que nos interesa a nosotros porque es con la que vamos a trabajar, ¿verdad? Porque me dice encuentre el área de la superficie lateral y la superficie lateral solo es esta. Además, se tiene un círculo que representa la base del cono con un radio de 4 centímetros. Y ahí me dice que observe la página 142, que es lo mismo que estuve enseñando en la clase anterior, cuáles eran las partes, ¿verdad? O los elementos que tenía la construcción de un cono. Como la superficie lateral del cono es un sector circular, para encontrar su área se necesita la medida del ángulo del sector circular. ¿Cuál es el ángulo? Es este que está acá. ¿Se acuerdan cuando encontrábamos el ángulo central? Cuando veíamos los círculos, aquí vamos a aplicar eso. Necesitamos la medida de ese ángulo y
el radio ya lo tenemos, ¿verdad? El radio del sector circular es 12 centímetros. Ahora necesitamos la medida de ese ángulo. Si no está la medida del ángulo, entonces hay que calcularla. Aquí voy a enseñar cómo se calcula la medida de ese ángulo. Observe la relación entre la longitud del arco y la longitud de la circunferencia de radio de 4 centímetros. Este es el sector circular que tenemos del cono. Si A es la medida del ángulo del sector circular, entonces A es a 360 grados igual a longitud del arco. Aquí tenemos una proporción, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las razones y las proporciones que veíamos en séptimo? Y no recuerdo si en octavo vimos. Bueno, igual a inicio del segundo parcial creo que volvimos a retomar lo de razones y proporciones. Entonces esto se lee de esta manera. A representa el ángulo. Ángulo es a 360 grados, como la longitud del arco de la circunferencia de radio 12 es a la longitud de la circunferencia de radio 12. Entonces esto se traduce en lo siguiente. Fíjense bien. Aquí tenemos la longitud del arco de la circunferencia de radio 12 es igual a la longitud de la circunferencia. Aquí creo que hay un error. Si ustedes se fijan, aquí debería ser 4 y aparece 12. Creo que es un error del libro, ¿verdad? Aquí voy a borrarlo porque creo que es un error del libro. Aquí debería ser 4. 4 centímetros. Bueno, espero que se entienda. Entonces aquí lo que me dice que la longitud del arco de la circunferencia de radio 12 es a la longitud del arco de la circunferencia de radio 4. ¿Cuál es la circunferencia de radio 4? Es la base que estaba abajo donde formamos el cono. A eso se refiere, ¿verdad? Fíjate bien. Y la longitud del arco. Entonces dice que es igual a la longitud de la circunferencia de radio 4. Bien. La razón ángulo o A es a 360 grados surge de comparar el ángulo del sector circular en relación al ángulo de la circunferencia, ¿verdad? Acuérdense que la circunferencia está compuesta por 360 grados. Entonces a esto se refiere, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esa ecuación? ¿Qué es lo que nos servía? Nos servía el radio del sector circular que era de 12 y el radio de la superficie circular de abajo que era de 4, ¿verdad? Entonces vamos a ver, fíjense bien, aquí está, aquí se aparece que aquí estaba mal. Bueno, de hecho era de esta manera, era ese el que tenía que borrar. A es a 360 grados como la longitud de la circunferencia de radio 4 es a la longitud de la circunferencia de radio 12. Voy a corregirlo porque lo puse al revés. El error del libro era en el primero, entonces. Era 4 centímetros. Muy bien, entonces ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es sustituir esto por los valores reales, ¿verdad? Ustedes fíjense bien. Aquí lo tengo de nuevo. Lo que voy a hacer es A es a 360 como longitud de la circunferencia de radio 4 es la longitud de la circunferencia de radio 2. Entonces fíjense bien. Acuérdense que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. ¿Se acuerdan, verdad? Solo que aquí pi aparece al final. Que eso lo vimos ahorita cuando estábamos viendo el cilindro, ¿verdad? Era 2 por pi por el radio. En ese caso de 2 por el radio por pi es lo mismo, ¿verdad? Aquí el orden de los factores no altera el producto. Ustedes pueden ponerlo 2 por pi por el radio, que es la longitud de la circunferencia. ¿Se acuerdan en el cono? Para encontrar la base del rectángulo del cono necesitamos toda la longitud de la circunferencia. Entonces aquí es lo mismo que me pide, toda la longitud de la circunferencia. Entonces sería 2 por pi por el radio en la circunferencia de radio 4 y 2 por pi por el radio en la circunferencia de radio 12. Y ahí está, ¿verdad? Radio 4 y radio 12. Entonces esto sería 2 por pi por el radio. Entonces, esto se puede simplificar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, aquí lo que me está dando son los radios de cada circunferencia, ¿verdad? Si ustedes se fijan, tengo radio 4 y radio 12. ¿Cuál es el primero? Es el radio de la superficie circular del cono. Y radio 12 del sector del círculo, ¿verdad? O del sector circular. Aquí entonces tengo ya una proporción. A es a 360 como 4 es a 12. 4 es a 12. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Si ustedes se fijan, lo que voy a hacer es despejar para uno de los dos.
Acuérdense, ¿se acuerdan de en las proporciones teníamos que, voy a hacerles este esquema acá porque probablemente ya no se acuerdan, que era igual la multiplicación de los extremos con la multiplicación de los medios tenía que dar el mismo resultado. Entonces, eso nos sirve para encontrar el valor de 1 o el valor desconocido de 1. ¿Cuál es el valor desconocido aquí? Es el valor de A. Significa que A por 12 es igual que 360 grados por 4. Entonces, es lo que aparece aquí. Si ustedes se fijan, es lo que tenemos acá, ¿verdad? Multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Los medios son los que están en medio y los extremos están en los extremos, lógicamente. Entonces, 12 por A es igual a 360 por 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Solo despejar utilizando transposición de términos, ¿verdad? Para A. ¿Cómo despejaría para A? Si este 2 se está multiplicando, pasa a dividir. Entonces me queda que A es igual a 360 grados por 4 entre 12. 4 entre 12 simplificado. Acuérdense que esto es una fracción y la puedo simplificar, ¿verdad? Y digo que 4 tiene cuarta, que es 1, y 12 tiene cuarta, que es 3. Entonces ahí me queda. Eso sería simplificar. 360 sería, A sería igual a 360 grados por 1 entre 3. Entonces 360 por 1, 360. Entre 3 es igual a 120. Por lo tanto, el ángulo central del sector circular del cono mide 120 grados. El sector circular representa un tercio del círculo de radio 12. Ahí está. Si se fijan, acá aparece, ok, minor. Sienta su micrófono, minor. Sienta su micrófono, minor. Profe, Dígame. ¿y el 4 y el 12 dónde salieron? Si ustedes se fijan, aquí tenemos un esquema de dónde están. Ok, la longitud de la circunferencia de radio 4. Habíamos dicho que aquí había una fórmula para encontrar la longitud de la circunferencia. Me voy a retroceder para que la vean. Mm, Cuando aquí necesitábamos nosotros la base de, o sea, la base de este rectángulo, que este rectángulo representa la superficie lateral del cilindro. Para encontrar la base necesitábamos encontrar toda la longitud de la circunferencia de este círculo que está abajo. Entonces, la longitud de esta circunferencia es igual, aquí está, hasta lo voy a encerrar acá, es igual, o se saca con esta fórmula. Aquí me aparece representado con C. Es igual a 2 por pi por el radio al cuadrado. Bueno, 2 por pi por el radio. 2 por pi por el radio es toda la longitud de la circunferencia. Al encontrar toda la longitud de la circunferencia, obteníamos la base. ¿Por qué? Porque está, acuérdense que si nosotros armamos el cono, toda esta base va enrollado y cubre toda la longitud de la circunferencia. Entonces, esta es la fórmula que utilizamos para encontrar toda la longitud de la circunferencia. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos encontrando la longitud de la circunferencia del cono? El cono, si lo desarmamos, tenemos una circunferencia abajo, que es la base, y tenemos un sector. A este ¿se acuerdan cómo le llamábamos a este, verdad? Le llamábamos sector del círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es un círculo completo, ¿verdad? Entonces, este es un sector circular o sector del círculo. Entonces, tanto el sector circular como la circunferencia de la base tienen un radio. El sector circular tiene un radio de 12 centímetros y la circunferencia de la base tiene un radio de 4 centímetros. Entonces, para nosotros poder encontrar el área de la superficie lateral, utilizábamos esta proporción, que era necesitamos encontrar ese ángulo central del sector circular, que lo representamos con A, y A es a toda la circunferencia, ¿verdad? Acuérdense que toda la circunferencia tiene 360 grados, entonces decíamos que A es a 360 grados como la longitud del arco de circunferencia de radio 4. Esto nos referimos a la longitud circular o al círculo pequeño que iba en la parte de abajo del cono, ¿verdad? Nos estamos refiriendo, bueno, creo que lo hizo muy grande. Entonces, en el primero nos estamos refiriendo al círculo de radio 4, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Círculo de radio 4. Bueno, ahí está. Entonces, este círculo de radio de 4 centímetros
es el que va acá. Es la longitud, toda la longitud de ese círculo es la que vamos a encontrar acá, ¿verdad? ¿Y cómo encontrábamos la longitud? 2 por pi por el radio. ¿Y quién es el radio acá? 4. Y debemos encontrar la longitud de la circunferencia de radio 12. Igual con la fórmula 2 por pi por el radio. ¿Quién es el radio? 12. Este que está acá, ¿verdad? Este es el radio 12. Entonces, aplicábamos eso. Entonces, primero vamos a aplicar eso. Fíjense bien. La longitud del arco de la circunferencia de radio 12 y la longitud del arco de la circunferencia de radio 4. Aquí están, mire, este es el radio 12 y este es el radio 12 y este es el radio 4. Si se fijan, ahí está. Longitud de la circunferencia de radio 4. La razón, aquí esta razón que está acá de que el ángulo central es a 360, surge de comparar el ángulo del sector circular en relación al ángulo de la circunferencia. Entonces, ya queda planteado de esta manera. Ángulo central es a 360 grados, como la longitud de la circunferencia de radio 4, que es esta pequeñita, es a la longitud de la circunferencia de radio 12. De hecho, aquí aparece en color rojo. Si ustedes se fijan, aparece en color rojo. Aquí aparece en color rojo esta y esta aparece en color rojo. Entonces, lo que hice acá es encontrar la longitud de la circunferencia de radio 4 y la longitud de la circunferencia de radio 12. Fíjense bien. ¿Cómo encuentro la longitud de la circunferencia de radio 4? Acuérdense con la fórmula 2 por pi por el radio. En este caso es radio 4, 2 por pi por el radio. Es, Minor, encienda su micrófono. Profe, Ajá. Diga. Hola. Minor, encienda su micrófono. profe, Ajá. cuando multiplico 2 por 4 por pi, no me sale 4 y no me sale otro Espérenme, es número. lo que voy a explicar. Aquí tengo un esquema que ustedes ven a este lado. Es que no había llegado ahí todavía. Aquí tengo un esquema que ustedes ven a este lado. Si ustedes se fijan, aquí lo que estoy es reduciendo términos semejantes. Entre estas dos expresiones, ¿quiénes son semejantes? Tengo 2 y 2 en el otro lado. Entonces, ¿qué hago? Los elimino, ¿verdad? Elimino 2 y 2. Otro término semejante que tengo es pi. Elimino pi y pi. Entonces, ¿cuáles son los términos que me van a quedar? 4 y 12. Esta es una simplificación. Acuérdense que aquí, esto que yo tengo acá es igual a que yo tuviera, permítanme, en una proporción, yo creo que ustedes no se acuerdan porque eso lo vimos en séptimo. Aquí tengo una proporción. Voy a volverla a copiar. Tengo A es a 360. A es a 360 como, y tengo el primer paréntesis, es al segundo paréntesis. Bueno, aquí me va a costar porque esto es horrible escribir. Entonces, en el primer paréntesis tengo 2 por 4 por pi. Y en el segundo tengo 2 por 12 por pi. Acuérdense que en una proporción, es que aquí en el libro se salta estos pasos porque se supone que usted este tema lo vio en séptimo y ya lo sabe. Esta proporción yo la puedo reescribir de la siguiente manera. Yo puedo decir que A entre 360 es igual a el paréntesis primero entre el paréntesis segundo. Yo puedo hacer esto, porque eso sería encontrar el valor de la proporción. Ese es encontrar el valor de una proporción, se divide el antecedente con el consecuente. ¿Saben quién es el antecedente? Es el primero, ¿verdad? Acuérdense que una proporción es la unión de dos razones. Aquí tengo una razón que es A es a 360 y la otra razón es 2 por pi por 4 por 2 por 4 por pi es a 2 por 12 por pi. Entonces aquí son dos razones. Cada razón tiene un miembro. El primero se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. El valor de una razón es dividir el antecedente entre el consecuente, que es lo que estoy haciendo aquí. Mire, estoy dividiendo el primero entre el segundo. Entonces, cuando usted tiene planteado esto como una división,
porque se puede hacer o se puede plantear como una división si queremos encontrar el valor de cada razón, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene esto, usted puede simplificar. Usted cuando divide, puede simplificar. Estoy haciendo esto porque probablemente no se acuerdan, pero esto yo lo enseñé en séptimo. Cuando enseñé razones y proporciones. Bien, ahí tenemos entonces ya reescrita la proporción. Si se fijan, ahí la tenemos reescrita. Ahora, cuando yo tengo aquí no puedo cancelar nada, ¿verdad? Porque no tengo términos semejantes. Hay 360 son completamente diferentes, pero aquí puedo cancelar este 2, aquí puedo cancelar este 2, aquí puedo cancelar este pi y aquí puedo cancelar este pi. ¿Qué sucede? Si yo vuelvo a reescribir, ¿cómo me va a quedar si yo lo vuelvo a reescribir? Fíjense bien cómo me queda. Me queda como A es a 360 como 4 es a 2. Miren, eso es lo que sucedió ahí. De ahí sale ese 4 y ese 12. Mire, minor. No sé si me di a entender. De ahí es donde sale ese 4 y ese 2. Aquí está de una manera diferente, ¿verdad? Aquí solo aparece simplificado. Yo hice todo este esquema y les recordé cómo se puede expresar una razón, cuáles son los términos de una razón y qué forma una proporción. Una proporción está formada por dos razones. Una razón se lee, en este caso, A es a 360, y este igual no se lee igual, se lee como 2 por 4 por pi es a 2 por 12 por pi. Así se leían las proporciones, lo enseñé en séptimo. Y cuando me piden encontrar a mí el valor de una razón, entonces lo que hago es dividir el antecedente entre el consecuente. En este caso, el primero entre el segundo, el primero entre el segundo. Entonces, yo los divido. Ahora, imagínense que aquí fuera 12. Bueno, imagínense que este A valiera 20 y en vez de 360 tuviera 2. 20 entre 2 es igual a 10. Entonces, yo esto lo puedo simplificar, ¿verdad? En este caso no se puede, pero sí se puede dividir, ¿verdad? Entonces, el valor de esta razón sería, si fuera 10, si fuera 20 entre 10, o si fuera, perdón, si fuera 20 entre 2 sería 10. Aquí en vez de A entre 360 tendría esto. Ya debería escribirlo simplificado. Y acá si tuviera 12 arriba y 4 abajo, ¿cómo me quedaría? Sería 2 entre 4 es igual a 3. ¿Va? Me quedaría un solo número, no una fracción. Entonces, si se fijan, esto es simplificación de razones. Estas son dos razones o de una proporción. ¿Va? Pues no sé si quedó claro esto. Ahí lo voy a dejar. No sé si creo que aquí terminamos o no sé si hay otro. Bueno, voy a ver si hay más, entonces lo voy a borrar. Entonces, si se fijan, ese 4 y ese 12 salen, aquí aparecen. Si ustedes se fijan, aquí está, miren. Aquí está lo que se hace en esa simplificación, que es cancelar términos semejantes, ¿verdad? Ustedes no tienen necesidad de hacer esto que yo hice abajo, ¿verdad? Solo ustedes se fijan, siempre los términos semejantes va a ser ese 2 porque ese 2 es parte de la ecuación, ¿verdad? Es 2 por pi por el radio. Entonces, siempre van a cancelar 2 y pi en las dos expresiones y siempre les van a quedar los radios. Es lo que les va a quedar en cualquier ejercicio. En la tarea les van a quedar los radios. Les va a quedar primero el radio de la superficie circular de abajo o de la cara de abajo circular o de la base circular y después les va a quedar el radio del sector del círculo. Para que no se compliquen, ¿verdad? Pero en realidad esto es lo que se debería de hacer. Entonces, aquí ya tenemos la proporción. Entonces, en una proporción la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Entonces, aquí lo que se hace es reescribirla, ¿verdad? Se multiplican los extremos que serían 12 por A o A por 12 y es igual a 360 por 4. En este caso ya lo que estoy haciendo es una ecuación. Y cuando voy a simplificar, perdón, cuando voy a despejar para la variable en una ecuación utilizo transposición de términos, ¿verdad? Aunque aquí también se pudo hacer utilizando las propiedades de la igualdad, que también lo enseñé en séptimo, pero lo más fácil creo que es utilizar la transposición de términos. Yo necesito encontrar el valor de A porque A es el ángulo central. Eso es lo que yo necesito. Entonces, como necesito el ángulo central, entonces este 2 se está multiplicando, lo paso a dividir al otro extremo.
Entonces me queda 360 por 4 entre 12. 4 entre 12 lo puedo simplificar y me queda que es igual a un tercio. Entonces me queda que A es igual a 360 por un tercio. Entonces 360 por 1, 360. Entre 3, 120 grados. Entonces el ángulo central mide 120 grados. Cuando ya encontramos el ángulo central, voy a tener que borrar acá porque, fijan, aquí estaba la respuesta. Entonces el ángulo central del sector circular mide 120 grados. Ya tengo el ángulo central. Con el ángulo central, entonces va a ser más fácil que yo encuentre la superficie lateral o la longitud de la superficie lateral del cono. El área de la superficie lateral del cono es el sector circular. Entonces el área va a ser igual. ¿Cuál era el radio? El radio era 12. Entonces va a ser el radio al cuadrado, o sea, el área del círculo del radio al cuadrado, por pi, por el ángulo central entre 360. ¿Quién es el ángulo central? 120. El área del círculo de radio 12, por la razón del ángulo del sector circular y del ángulo de la circunferencia. Entonces, el ángulo de la circunferencia siempre mide 360 y el ángulo central o el ángulo del sector circular es 120. Entonces, primero hacemos esa división, ¿verdad? Entonces me queda que 120 entre 360 es igual a un tercio. Y ese 12, que era el radio del sector circular al cuadrado, es igual a 144. Entonces 144 por pi por un tercio. Y el área del sector circular es un tercio del área del círculo que lo contiene. Si ustedes se fijan, me voy a retroceder para que ustedes vean por qué es un tercio. Fíjense bien, si ustedes dividen en 3 partes, el círculo les va a quedar esto, ¿verdad? Entonces es un tercio, una de 3 partes, el área del sector circular. Y la respuesta es 144 por 1 entre 3, me queda 48 pi, 48 por pi. El área de un círculo es pi por r al cuadrado, donde r es el radio. Sin embargo, acuérdense que aquí no es todo el círculo, ¿verdad? Sería pi por r al cuadrado si fuera todo el círculo, pero como es un tercio del círculo, o sea, 120 entre 360 que me da un tercio, entonces eso es generalmente lo que encontramos es la fracción del círculo, ¿verdad? Ya una vez encontrando la fracción del círculo, tomamos el radio y el área de un círculo es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Y aquí está, o r al cuadrado por pi. Entonces el área de la superficie lateral del cono es 48 pi centímetros al cuadrado. No sé si hay alguna duda ahí, si quieren que vuelva a explicar algo. Si no, entonces continuamos. Igual acuérdense que pueden ver el video, ¿verdad? Siempre lo subo a YouTube y lo pueden ver las veces que ustedes quieran después de la clase. Entonces veamos lo último, creo que con esto terminamos. El área A de la superficie lateral del cono es el área del sector circular. Ya lo habíamos visto. Bien, entonces veamos la superficie de la esfera. La forman los puntos del espacio que distan los mismos de un punto fijo llamado centro, que es la distancia, es el radio. El área de la superficie de la esfera se encuentra con la siguiente fórmula, que es igual a 4 pi por r al cuadrado. Como ustedes ya saben que es r, que es el radio, donde r es el radio de la esfera. Entonces esto es más fácil, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo. Encuentra el área de la superficie de la esfera cuyo radio mide 5 centímetros. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Aplicar la fórmula. La solución es que la fórmula es 4 por pi por r al cuadrado. Entonces, es 4 por pi por r. ¿Quién es r? El radio. El radio mide 5 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? Es igual a 25 por 5, 25. 25 por 4 es igual a 100 por pi. Entonces, la respuesta es 100 pi centímetros cuadrados. Acuérdense que siempre que hablamos de áreas, expresamos la unidad que estemos usando, si son centímetros, metros, kilómetros, pies, pulgadas. Siempre le expresamos al cuadrado, ¿verdad? Cuando estamos hablando de un área. Y esa sería la respuesta. Si se fijan en encontrar el área de la superficie de la esfera, es la más fácil, ¿verdad? La más fácil de todas. Solo les aplica la fórmula y ya está. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Solo restaría enviar la tarea número 4 del cuarto parcial. Y les dije que les iba a preparar un Kahoot. No lo he terminado todavía. Me dan unos minutos.